La siguiente es una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo especial, Un pueblo, un 17 de octubre. Hoy vamos a recordar, como lo hacemos año tras año, la vida de ese gran hombre que fue Juan Domingo Perón y un hecho que marcó, a pesar de los 72 años que ha pasado, todavía se sigue recordando esa gran gesta que fue el 17 de octubre. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Auspician este programa. Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnún. Asociación del Personal Universidad de Rosario. Secretario General Miguel Roldán. Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina, Delegación Rosario. Secretario General Ricardo Nallino. Municipalidad de Granadero Baigorria, Intendente Adrián Miglia. Sindicato de Garayistas, Secretario General Ismael Marcón. Jorge Estange, concejal Villa Gobernador Galvez, Secretario Adjunto Sindicato de la Carne. Unión Trabajadores de la Industria del Calzado. Secretario General Alberto Velotti. Sindicato de Luz y Fuerza. Secretario General Alberto Boto. Unión Obrera Metalúrgica. Secretario General Antonio Donelo. Asociación del Personal Legislativo. Secretario General Oscar Daniele. Sindicato de Panaderos. Secretario General Mario García. Sindicato de Obras Sanitarias. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. Senador Provincial Armando Traferri. La revolución implica dos hechos, sin los cuales ninguna revolución puede realizarse. El primero es la preparación humana y el segundo la preparación técnica. La preparación humana la hace un hombre realizador y 100.000 predicadores. Esa es la preparación humana de la revolución. Lo otro, hay que formar un organismo de estudio, primero de concepción de la revolución, para fijar los grandes puntos ideológicos y políticos de la revolución, y después preparar una planificación total para la realización. Esos dos trabajos tienen que realizarlo alguien. Entonces, sí, muchos estuvieron de acuerdo, me dijeron, nosotros tomamos el gobierno, y tomando el gobierno nos eligieron 3 generales, por una cuestión de deformación profesional que tenemos nosotros, queremos llevar siempre un general al frente. Eligieron 3, que eran cabeceadores, más o menos, buena gente. A medida que fueron fracasando, lo fueron sacando y dejándolo. Así llegó a quedar el general Farrell del frente de eso. Cuando Farrell lo nombraron, era ministro de guerra, quedó acéfalo del ministerio. Entonces me obligaron a mí, me dijeron, no, esto no se lo podemos entregar a cualquiera del ejército, ¿no? Me nombraron ministro a mí. Yo exigí que simultáneamente con eso me nombraran presidente del Departamento Nacional del Trabajo, que era un organismo oscuro y trascendente que funcionaba ya olvidado y nadie se acordaba de él. Pero claro, ese es el punto de apoyo y la palanca que yo necesitaba para levantar, es decir, la preparación humana de la revolución. Ese cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los realizadores a los teorizantes fue la consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción estatal. Hemos sido fiel a ella porque entendemos que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer llega desde puntos del país alentando la confianza de un pueblo defraudado que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino.
trabajo lo instalé en el antiguo Consejo Deliberante y comencé el trabajo de la preparación humana. Como digo, empezamos a realizar. Yo, por una cuestión casi de recuerdo infantil, ¿sabe? Lo primero que hice fue el Estatuto del Peón, porque yo he nacido en una estancia, me he criado en las estancias de mi padre, primero en Lobo, después en la Patagonia, de manera que los primeros que reivindiqué fueron los peones, pobrecitas, que yo sabía la vida que pasaban y lo que vivía esa gente, ¿no? Bueno, desde allí empecé a realizar y a la vez a formar predicadores. Llegaban 10.000, les hablaba, llegaban 1.000 igual, llegaban 3 igual, yo les hablaba. Eso fue una cosa que fue penetrando. Cuando acordé, el país entero estaba movilizado a base de predicadores, cada uno en los estamentos en que podíamos entrar. En una prédica de esta naturaleza no se entra de golpe en todos los estamentos de una comunidad. Hay que buscar los elementos que penetran. Claro que lo más fácil para mí era la parte sindical, que estaba tan abandonada y tan dejada de la mano de Dios, declarar las asociaciones ilícitas, los sindicatos, etc. Fue más fácil penetrar, pero así mismo fuimos penetrando en todas las otras partes, en forma amplia o reducida, pero siempre. Cuando esos 100.000 o ese millón de predicadores se extendieron por todo el país, indudablemente eso tuvo su efecto. Cuando yo creí oportuno, llamé a los que estaban manejando toda la dirección de la predicación. Dije, bueno, ahora vamos a ver si es cierto, si lo que hemos hecho a los 6 meses más o menos de estar entrado de previsión, si ha tenido efecto. Háganme ustedes una concentración aquí en el monumento del viejito Centeña y Diagonal y Florida, y si ustedes me reúnen 100.000 personas, no hay más claro, los reunieron 350.000. Bueno, cuando tuvimos eso ya teníamos un plan. Ahora, la obra de arte no es concebir un plan, la obra de arte es realizarlo. Entonces, formamos para cada uno de los grandes compartimentos de ese plan, formamos un equipo de ejecución, con muchachos jóvenes, capaces, honestos. Cuando estuvo terminado el estudio y la planificación, etcétera, allí llamé a los militares y les dije hay que llamar a elecciones. Yo no quería llamar a elecciones, pues no se podía jugar la revolución a favor de una revolución, una elección que podíamos perder. Y les dije, bueno, nosotros hemos dicho al pueblo qué es lo que queremos. La Unión Democrática le ha dicho a su vez lo que quieren ellos, que el pueblo decida quién es el que quiere, que nosotros o que ellos. Si nos eligen a nosotros, ya saben, llevamos un mandato implícito para cumplir lo que la revolución viene proclamando. Si, en cambio, eligen a la Unión Democrática, ya el pueblo tiene derecho a ahorcarse y elegir el árbol en que se ha de ahorcar. Nos peleamos, yo renuncié, me fui. Cuando yo me fui, empezó a moverse el piso, era lógico. Para mí eso era una demostración más de que el asunto estaba listo. Y el 17 de octubre fue, ya para mí, una demostración de que no podíamos perder una elección en el país. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Al promediar el día, los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. Desde las primeras horas de la tarde, se advierte en Plaza de Mayo nuevamente la afluencia creciente de público que llega desde los barrios suburbanos de la capital. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud, que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Algunas delegaciones obreras penetran en la Casa Rosada, expresando a los gobernantes los deseos del sector de pueblo allí agrupado. Trabajadores, únanse, sean hoy más
argentinos. Yo tenía un amigo de mi padre que decía, cuando yo me ponía a hablar de política, bueno, dice, hijo, ¿tú quieres saber de política? Sí, le digo. Bueno, cuando tú me respondas, ¿por qué a un militar peronista lo persiguen los militares por ser peronistas y los peronistas por ser militar? Habrá respondido a la pregunta más profunda de la historia argentina. Liberal y católico. Pues entonces usted salió del circuito de razonamiento. Las revoluciones no son militares, son ideológicas. Cuando resuelve el gobierno de hacer ejército, dice, bueno, este ejército es así. Para poder tener un gran país, solo se puede tener un gran país en el mundo moderno, con tendencia a la democracia, con un gran ejército. Porque los grandes ejércitos dan el símbolo del poder. Y el poder significa que la gente lo va a escuchar. Y el mundo lo va a escuchar. Y puede tener algo de verdad las cosas que dice. Porque sin poder, la verdad no existe. En el segundo nivel, lo segundo que le voy a decir, que para tener un gran ejército se necesita grandes soldados. Y tenemos que tener en cuenta dos cosas para tener grandes soldados. La primera y más importante es que solo ciudadanos dignos y felices pueden ser soldados de este ejército. Y además queremos que todos sean una única unidad nacional. Por eso vamos a imponer el servicio militar obligatorio. Y entonces va a haber los pobres con los ricos en el mismo lugar. Los ricos van a aprender a vivir como pobres y los pobres van a aprender a vivir como ricos. Y esto es una verdad irrefutable, porque cuando yo era oficial, subteniente, los pobres caminaban mirando el suelo y los ricos venían con esa arrogancia del auto que le traía el papá, el chofer y todo, y entonces venía el sargento o el cabo ese que venía también no de muy buen lugar y le explicaba lo que era ser pobre, cosa que nunca les terminó de convencer. Pero no supieron que en el fondo habían cambiado una actitud fundamental. Sí. El 4 de junio del 43, el ejército hace una revolución con ese pensamiento. Sí. Y ahí nace el peronismo. No es Perón el que hace el peronismo. Viene de abajo. Viene del ejército. Sí. Ese es el ejército. Fíjese usted que cuando Perón da su último discurso en el gobierno militar, que fue el 17 de octubre, dice, tengo 3 grandes honores en mi vida. Casi 2 años, desde estos mismos balcones, dije que tenía 3 honras en mi vida. La de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Ahí unificaba el concepto de lo que él tenía. Y lo que la gente no se dio cuenta es que el 17 de octubre Perón se baja de la tribuna y se va a su casa. Y el ejército sigue gobernando hasta el 4 de junio del 46. Pero fíjese que todo viene de una construcción. El 19 de septiembre de 1945 se hace la Marcha de la Libertad, sí, claro, la democracia y la justicia. Y van a ver al gobierno de Farrell y le imponen las condiciones. Y le dicen, ustedes deben irse. Y Farrell dice, bueno, vamos a salvar el honor. Se van todos, ustedes eligen los diputados, los ministros, los secretarios de Estado. Perón se va, pero me quedo yo solo. Y Álvarez, que era el procurador general, hace la lista. Y cuando va a llevar la lista, el pueblo hace el 17 de octubre. Y ahí por primera vez el ejército se da cuenta que el pueblo estaba con el ejército. Y que Perón era el líder representativo del ejército, pero que la esencia del pensamiento venía del ejército. El peronismo viene del año 3000 a.C. Es una forma de ver el mundo. El pensamiento del ejército del 1901 es eso. El peronismo no muere, no. Lo que pasa es que aparece, el partido tiene ciertas
connotaciones difíciles de entender. Mi padre decía, el ejército sin... Esto se lo pongo a nombre de mi padre. Para mi padre decía que el peronismo sin el ejército no existe. Y el ejército sin el peronismo tampoco. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Yo tenía 14 años, estábamos almorzando un día en la época en que los padres se sentaban en la cabecera de la mesa. Entonces, bueno, apareció, había comprado una radio enorme, a válvula, que cada 8 días la habrá insultado el viejo a la radio. Digo, pues será posible, había que cambiar la válvula o no llegaba la onda, el éter, por el éter. Y escuché una voz arenosa que convoca a trabajar por la justicia social, dijo Perón. Y el viejo tiró los cubiertos arriba de la mesa. Si ustedes le creen. Digo, papá, si no sabe vos que sos un militante del socialismo, pero él se queda con el doctor Enrique Dickmann, que rompe al socialismo y crea el socialismo de la Revolución Nacional. Y mi viejo se queda ahí para contribuir al proceso del peronismo. Y el 17 de octubre se adelantó un día, el paro de la Secretaría del 18, que es esto cuasi milagroso e inexplicable. ¿Cómo se va generando? No sé, de boca a boca, in voce. Porque radio no hubo, que dijo, vamos todos a Plaza de Mayo. Claro. No hubo radio. Acá se juntaron, mire, yo averigüé cuánto éramos en el año 45. Éramos 13.700.000 habitantes, 13 millones. ¿Sabes cuántos argentinos hubo el día en que rescatamos a Perón de las manos? Actuaron 2 militares, Bernengo Lima, el jefe de la Marina, y el general Ávalo, el jefe de Campo de Mayo. Eran 2 pesos pesados. Lo empujan a Farrell, que era el presidente de facto, y tenía cierta amistad con Perón, pero bueno, hubo que pedirle la renuncia, lo sacan a Perón de ahí adentro. Pero eso es otra historia, que en todo caso la contamos al pasar, pero yo creo que se produjo un hecho que todavía debe ser, me parece, debe ser estudiado, porque ¿por qué esa comunidad de ideas entre Escomocer, los matarifes que venían de los frigoríficos, la Anglo, la Swift, la Negra, que eran todos ingleses, popular, como se le llama, ¿no? Y donde Cipriano Reyes, sí. yo pido que hagamos una amnistía porque lo tenemos sacado del folclorismo, del peronismo, y la verdad que fue un gran hacedor de ese 17 de octubre, sí, ¿no? Además, a mí me demostró, después del golpe, su rápido regreso al peronismo. Nosotros nos reuníamos en una oficina en la calle Lima, y él tenía una oficina, Cipriano, y ahí nos reuníamos con él, y él daba sus opiniones, todavía era un hombre... ¿El Partido Laborista? Claro, fue el Partido Laborista. Claro. ¿Por qué paga Cipriano con la prisión? Porque él creyó que el 17 de octubre era para él, esta es la realidad. Bueno, y no era para él, no era para él, era para Juan Perón. Esta gesta del 17 de octubre, que viene precedida de, el golpe militar de 1943, donde allí asoma una camada de jóvenes militares, todos de rango a nivel de coronel, pero entre los cuales se destaca un militar joven, el coronel Juan Domingo Perón, quien ya manifestaba actitudes, carisma,
y tenía una manera de enfocar la cuestión social principalmente en lo que son los derechos del hombre que trabaja y de la mujer que trabaja. Bueno, obviamente eso ya comenzó a producir inquietud entre los militares que habían hecho ese movimiento, ¿no es cierto? En su tarea, donde ya entre sus camaradas se visualizaba una cierta forma de choque porque estaban esta gente sujeto a métodos muy, muy antiguos de explotación de la gente del trabajo. Y al ver a camarada de armas, ¿no?, de ese tiempo, creen que llevándolo a la Secretaría de Trabajo iban a frenar ese ímpetu que tenía el general, vuelvo a decir el general, sí, disculpe, el coronel en ese tiempo. Y sin embargo allí fue donde se cimentó, digamos, el resorte donde saltó a la historia todo lo que hizo dentro de la Secretaría de Trabajo, que llevó a que fuera encarcelado por sus propios camaradas, ¿no?, a la isla de Martín García. Nunca se vio, por lo menos en la historia argentina, que una multitud tan inmensa saliera a la calle por convicción, por pasión, por lealtad, porque sentía la necesidad, parecía que había un imán que atraía a esa inmensa multitud que llegaba de todas las latitudes de la capital federal hasta la Plaza de Mayo para pedir que saliera al balcón su líder, el coronel Perón, a raíz de la gran tarea que había hecho en la Secretaría de Trabajo, donde Perón siempre mantuvo un ideario, una forma de trabajar políticamente, que era el de buscar el equilibrio entre el capital y el trabajo. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Perón convierte a los trabajadores en un sujeto político activo. Esta marea de trabajadores y trabajadoras que cruzan el límite que existía entre provincia y la ciudad puerto. Atraviesan ese límite e ingresan a la capital federal pidiendo por su líder. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Algunas delegaciones obreras penetran en la Casa Rosada expresando a los gobernantes los deseos del sector de pueblo allí agrupado. Es esta sublevación, esta patria sublevada, este subsuelo de la patria sublevada, como lo llama Raúl Scalabrini Ortiz, el que aparece, el que se visibiliza, pero no es que se visibiliza solamente en esta gesta, en ese día, con millones de personas reclamando por Perón, que estaba preso, porque nosotros tenemos la historia de encarcelar a los líderes populares. Me parece que después también marca cómo emerge este sujeto político en el protagonismo de las políticas públicas, los derechos de los trabajadores, las convenciones colectivas de trabajo, y cómo empiezan a protagonizar los trabajadores un proceso histórico en la República Argentina, del que no se fueron nunca más.
problemas que hoy tiene el país y que tiene el mundo. Totalmente. Estaban todos escritos por este hombre, no escritos como una forma narrativa, sino con las soluciones que se podían adoptar para poder atemperar todas esas acechanzas que viven hoy estos países subdesarrollados. El 17 de octubre es un logro infinitamente superior a hasta nuestros propios esfuerzos. El 17 de octubre nos dio mucho más de lo que nosotros hicimos para tenerlo. Todos tienen en la vida una razón de ser, en tanto y en cuanto ese pensamiento se encadene en una forma de gobernar donde se favorezca a todo un pueblo, donde la nación vuelva a tener importancia, vuelva a renovar el aparato productivo. Si no se renueva el aparato productivo, no hay salida acá. Acá lo que hay que generar es trabajo. La semilla del general Perón quedó sembrada. Han pasado los años y cada vez se agiganta más la figura de este hombre que indudablemente fue un visionario, fue un estadista. El 17 de octubre es el símbolo del peronismo y me dijo, cada 17 de octubre es, ¿cómo decirte? Es volver a vivir un pedazo de aquello que fue la felicidad del pueblo y la grandeza de un país. ¿Qué querés que te diga? Nosotros tenemos que rescatar el pensamiento de ese 17 de octubre, donde el pueblo salió a la calle sin que nadie lo llamara y fue a rescatar su líder. En esa gesta surge un sujeto político que estaba invisible a los ojos de la política argentina, que eran los trabajadores. Y le decía, trabajadores unidos porque unidos son invencibles. Y mi sueño sería que ojalá seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias para seguir preservando mínimamente todo lo que ese 17 de octubre le dio a los trabajadores. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! ¡Sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse de esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! Estábamos frente a un modelo también agroexportador, había que salir de ese modelo agroexportador reprimarizador de la economía que le daba trabajo a pocos, y que esos pocos vivían en una pobreza absoluta. El sujeto agrario en ese momento, estamos hablando de los arrendatarios, estamos hablando de los peones rurales, vivían en una situación paupérrima. De hecho, bueno, se dice que el toro de pedigre vivía mejor que el peón rural antes de Perón, ¿no? Bueno, ese empobrecimiento de los sectores rurales expresaba una Argentina agroexportadora con unos pocos enriquecidos y muchos empobrecidos. Perón les devolvió el sueño de volver a ser. Y fíjese cómo tenía conceptuado Perón que tenía que estar mejor los trabajadores, que un empresario se presentó y le dijo, pero general, los trabajadores quieren ganar cada día más, y Perón no murió con esa picardía, le cerró, ¿y ustedes no? ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! ¡Sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse de esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! Perón, cuando fue ya presidente de la Nación, puso en práctica tener en el Ministerio de Economía a un economista y en el Ministerio de Trabajo a un hombre sindicalista. Siempre eso fue una cuestión histórica que se mantuvo hasta la época en que el general Perón, ya en la presidencia de la Nación por tercera vez, nos dejó, ¿no? Pero no solamente tenía ese ideario así como una cuestión de relato, sino que lo llevó a la práctica. Perón dejó todo un cimiento que hasta los días de hoy están dando su fruto, su permanente vigencia hace que los sindicatos todavía aún hoy, por las estructuras que Perón le supo conformar en su momento, estén vigentes, a pesar de que no ha existido acá en la Argentina un presidente que realmente pudiera lograr el equilibrio
entre el capital y el trabajo. Cuando llegamos nosotros, el país está parado. El combustible ahí no es carbón, es plata. Cuando usted quiere ampliar un negocio, lo primero que tiene que hacer es a base de inversión. Entonces lo primero que hay que hacer es juntar la plata. Cuando nosotros juntamos ese dinero y lanzamos el primer plan quinquenal, teníamos 800.000 desocupados. En 3 meses se ocuparon todos y los salarios empezaron a subir. Cuando subieron los salarios, la economía popular se tonificó enormemente. Y el consumo pegó un estirón para arriba. Cuando subió el consumo, eso tonificó el comercio obligó a la industria a transformar para vender, y la industria pidió a la producción. Y todo el ciclo económico pasó de una economía de miseria a una economía de abundancia. Comienza un pensamiento nacional, humanista y cristiano que involucra a todo el pueblo, con un nuevo pensamiento, con justicia social, con independencia económica y con soberanía política. Y todo esto fue acompañado por obras. Obras en un país que no se fabricaba ni aguja. Fíjese usted que nosotros en el primer plan quinquenal realizamos 11 grandes diques, un gasoducto del Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, todos los aeropuertos que el país tiene, una red de caminos que completamos a todo el país. Además de eso, 8.000 escuelas, 500.000 de viviendas, en fin, 76.000 rubros de eso se llenaron. ¿Y quién sintió eso? Las casas las pagaban baratitas, ya 30 años. Perón hacía viviendas dignas, que daba gusto habitarlas, que el hombre se sentía realizado, que se sentía dignificado. Eso se mantuvo 10 años. En nuestro gobierno a nadie le faltaron 100 pesos en el bolsillo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque había para producirlo. La gente no se dedicaba a saltar bancos, y era más cómodo trabajar. Porque nosotros realizamos un plan quinquenal con 76.000 obras. Yo no sé si lo que está en la discusión es el 17 de octubre. Lo que sí estoy seguro que está en la mesa de discusiones son los resultados que se obtuvieron después del 17 de octubre de 1946. Es decir, todos los derechos habidos y por haber en el mundo del trabajo están hoy en discusión. En la medida que se reprimariza la economía y que volvemos hacia un modelo netamente agroexportador, que en lugar de industrializar sus productos, está cada vez centrándose más en las ganancias de los sectores agroexportadores y de los sectores más, digamos, concentrados de la economía, lo que genera es justamente la pobreza de millones de argentinos. Este es un país también para pocos, es un país para 7 u 8 millones de argentinos, mientras los 38 millones restantes quedan afuera del sistema. Acá lo que no se admite es que haya un crecimiento de la clase media y que el trabajador tenga derecho a expresar su felicidad mediante la dignidad de una vivienda digna, de un trabajo remunerado y que pueda tener esparcimiento para disfrutar la vida como corresponde disfrutarla. Yo no aspiro a que haya la posibilidad de un dirigente de la excepción de Perón, porque creo que es imposible. No, estoy seguro, es imposible. Lo que yo creo que alguna vez tiene que venir la ejemplaridad de este país. Yo creo que la gente va a buscar ejemplaridad en la provincia, en la ciudad, es decir, donde en las nuevas épocas que nos obligan a adecuarnos a nuevos tiempos, tenga el consejo o la directriz de alguien que sea ejemplar y no que, por ejemplo, como pasa ahora, piden sacrificios los que más tienen y menos esfuerzo hacen para tener riqueza en el país. Es decir, la ejemplaridad, tener un presidente, tener un gobernador y tener un intendente que sea ejemplar. Tampoco digo el bronce, digo que no tengas que explicarlo. Digo que cuando el gobernador te diga tenemos que racionalizar determinados recursos, el habitante vea que el gobernador racionaliza recursos. No es que es una vida para los políticos y otra vida para la gente. Tiene que ser ejemplar y obviamente en la nación muchísimo más todavía. Por eso sería una utopía creer que puede venir alguien como Perón, pero yo tengo seria esperanza que la ejemplaridad en algún momento triunfe.
el 16 de septiembre se cumplió un aniversario más del fusilamiento de la patria, cuando en 1955 bombardean Plaza de Mayo los que murieron y cuando el general Perón se exilia. Dicen mucho que Perón abandonó el pueblo. No, Perón no abandonó el pueblo. Durante 18 años manejó la política de Argentina y de afuera. Nada se hacía sin consultarlo. Pero ahí fue las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Iglesia, conspiraron contra el general Perón. Estábamos con mi papá y mi mamá, mi hermana y yo, sexto piso. No te olvides, está Plaza San Martín, en la esquina estaba el comando, claro, al lado de la CGT. Entonces venía la gente que decían que eran manifestaciones que avanzaban desde, sobre todo, de zona sur, y venían las mujeres, hasta se abrían cosas y decían, porque mostraban los pechos, la vida por Perón. Entonces corríamos nosotros, mi hermana y yo, mirábamos para ver qué venía por calle Córdoba y corríamos para ver la plaza. La plaza no era lisa como ahora, tenía unas cosas así, se convirtieron en trincheras. Mandaron todos los soldados allí, con los obuses, todos en la guerra era. Entonces mandaron a los pobrecitos conscriptos con una misión, detener esa horda de gente que no avanzaran sobre la Plaza San Martín, que no llegaran al comando. Entonces allí los muchachos le decían, por favor, no avancen, no avancen, tengo orden de tirar, tengo que matar. Bueno, la gente, empujones, lío, y en esa trifulca, yo no lo vi, se sintieron disparos y murió un soldado. En una cuadra estaban desde el comando siguiendo con larga vista, siguiendo todas las acciones que pasaban en la esquina. Y cuando vieron que cayó un soldado, según ellos, el disparo había venido de ese edificio. Entonces ordenaron abrir fuego sobre el edificio. Y si hoy todavía cruzás la Plaza San Martín y estás en el piso 6, vas a encontrar unos agujeros así de los obuses. Mi hermana y yo estábamos asomadas allí, viendo los soldados, la gente que avanzaba, el tumulto de la esquina, que ya era confuso, viste que se pone. Y le digo yo a mi hermana, Beatriz, salgamos de acá, a ver si una bala suelta nos da, qué sé yo. Y no hago más que hacerle así. Y disparan los obuses, entra por la ventana donde estábamos nosotros, entra no sé cómo se llama, la bala, que es lo grande, y perfora una inmensa araña de bronce macizo que había en el living comedor de mis padres, le hace agujero, lo trabla y golpea en el techo y se desploma todo el techo y la araña también sobre la mesa del comedor, donde se desarmó todo. Sin liberarse no hay solución de problema económico, nos lo roban todo. Muy bien. Cuando nos plantamos en esa tesitura nosotros y enfrentamos esto, nos damos cuenta de en qué nos hemos metido. Fuimos libres, pero ¿qué nos pasó? Esa sinarquía internacional rodeada de países y países nos aplastaron. Está presente en las bancas del Congreso de la Nación, en el Ejecutivo Nacional y en las ideologías económicas que están imponiendo en nuestro país, porque a diferencia de otras veces, había algo que se llamaba entrismo en la política de la Guerra Fría. Entrismo era el enemigo que se metía en las fuerzas enemigas, digamos, valga la redundancia. Y a Perón muchas veces le quisieron hacer eso, en el peronismo le quisieron hacer eso, el entrismo por derecha o por izquierda, y nunca pudieron. Y en ese sentido, en este país, ¿qué vivimos en este momento?
que no hay un delegado de los poderes transnacionales, ni mucho menos. Hay un hombre que es de los poderes, en este caso, bueno, de la patria contratista, de los poderes financieros. Es el hombre. A ver, Macri no es un delegado de poderes externos. Macri es el poder hecho persona en el gobierno nacional, como hay algunos en la banca del Congreso Nacional, que desgraciadamente, y esto es para otras charlas, habremos hecho las cosas bastante mal para que ellos estén ahí. Liberarse fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinergia internacional que se le echa encima. Entonces, ese camino es el que nosotros hemos encontrado y esa lección vale bien lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado y todo. El odio al progreso de las clases sumergidas que elevó a un nivel de dignidad y de decoro el general Perón, generaron un gran rechazo hacia la figura del general, hacia la figura de la compañera Eva Perón, hacia la política justicialista y adoptaron una política equivocada, porque qué mejor que eso que ya estaba construyéndose. Es muchas obras más que quedaron. Hubiera sido también para ellos una forma de dejar algo para el país, no truncar un beneficio que era tan importante. Y parece que eso sembró una semilla muy proclive a seguir reproduciéndose a través de los años en los distintos gobiernos. Hablaba de la sinergia de todos los poderes hegemónicos que se juntaban y que acosaban a los países para someterlos y llevarlos a hacer sus designios, otros poderes. Hoy la sinergia la tenemos muy adentro. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. La resistencia vino de una forma muy espontánea, porque al producirse el hecho de que el general Perón ya no se encontraba en el país, vuelve nuevamente por una cuestión de pasión, de lealtad, a salir el pueblo a la calle. Así como fue el 17 de octubre, también en 1955 salió el pueblo a defender su líder contra una revolución que ya venía muy más organizada que otros golpes anteriores, venía con un resentimiento y un envilecimiento hacia todo lo que era la política del general. En los barrios empezó. Creo que uno de los primeros barrios fue Villa Manuelita. Emiliano Pérez era un tipo que con bicicleta a veces te recorría llamando para ver cuándo empezamos, cuándo vamos a empezar. En Arroyito, para nombrarte cualquier barrio, ¿no? En Arroyito estaba el dentista más querido que tenía la ciudad. En mi barrio, Ludueña, el grupo... Estaba el gringo Piombino, yo era pibe y lo seguía a todos lados donde él me decía, él hablaba poco, pero después estaba un viejo que le decíamos La Pastelera, Rodríguez, después estaba el Colorado Di Marco, que, bueno, ni qué hablar, después el gringo Valenti, que era fuego. Mira, yo te cuento, Emiliano, por ejemplo, Emiliano era un tipo que en bicicleta iba para todos lados. ¿Qué va? En bicicleta iba para todos lados. Ahora yo era de Ludueña, él era de Villa Manuelita, y ya sabíamos de Emiliano, el Nene Valenti, el Colorado Di Marco, el Racetti, todo eso, eran todos integrantes, Pedrito Bluma, y bueno, eso... Nosotros nos conectábamos y un montón de muchachos más, fue una cosa muy linda. Y después, bueno, el acostumbrarse a manejar la defensa, digamos. Y bueno, armar los Miguelitos,
Me ocupaba mucho de eso yo. Las molo. Las molo. Primero fue una cosa, mira, en mi celular tengo escrito cuáles eran los cánticos nuestros. Y en aquel tiempo me acordaba de los primeros tiempos de la mecha, de que vos tenés que prenderle la mecha y tirar, prendo la mecha y escucho la explosión. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Yo me robé una llave del sindicato. El secretario general abría y dejaba la llave en la puerta. ¿Quién iba a osar sacarle la llave? Nadie. Era Mario Muñoz. Y entonces yo me quedaba afuera y un día ellos se reunían, ellos ya eran comisión directiva y yo era militante sindical. Iba porque me gustaba, ahí se tenía que coser, digamos, parte de lo que sería la resistencia. Entonces me afano la llave, la saco y pues ya estaban reunidos, no venía más nadie. Y empecé a correr por España, creo que por Mendoza, recién por ahí conseguí una cerrajería. Bueno, me hacen una llave, no me alcanzaba para más y puse todo, dejé la llave donde estaba, cuando vuelvo corriendo siempre, pongo la llave y me quedo con la mía. Entonces ya los elementos que se iban a usar a la noche podíamos guardarlo, porque a la mañana y a la tarde no venía nadie al sindicato. Las reuniones eran a la noche, nada más, claro, porque laburaban todo. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Se suspendió el acto. Habían venido a buscarla los muchachos y anuncian que se suspendió, se levantó, eran cajones de Miguelito y Molotov. Entonces, sí, y entonces yo ya tenía la bandita, ya no era más mecha, ¿no? Pero vos la tirabas, un poquito de roce y explotaba. Entonces, bueno, vamos a guardar otra vez. Bueno, guardamos y a la mañana temprano me levanto para ir a sacar. Le había dicho a un compañero que tenía un jeep para sacar esto de allí. Cuando llego, abro la puerta. No, quiero abrir la puerta y estaba abierta. Entonces entro y estaba el tesorero nuestro, que era de mi barrio, Leonardo Blanco. Y claro, él no conocía eso y agarraba los cajones y los tiraba. ¿Qué puso esto acá? ¡Pum! Hizo todos los gritos. Pero para. Y así estaba el jeep afuera para ya llevar las cosas. Digo, no, esas son cosas que dejé ayer. Te deja estas cosas acá. No sabía lo que era. Y el peronismo, después de la muerte de Perón, comenzaron las divisiones internas, las luchas personales por el poder y no por darle al peronismo lo que Perón les había enseñado. Tenemos hoy, en la actualidad, un peronismo dividido en varias fracciones. Y acá lo que hay que buscar es tener, los que tengan el pensamiento peronista, ser apóstoles de esa causa para legar el pensamiento político de Perón a los jóvenes de la manera que lo realizó Perón. Acá no hay transformación, en el peronismo no hay un nuevo rótulo. Somos lo que las 20 verdades dicen, y esas 20 verdades nos enseñan que el peronismo nació para la gente, y mientras haya una sola persona con necesidades, el peronismo tiene razón de ser. El pueblo, mira, aunque le aumentara al laburante, ¿no? Aunque le aumentara el salario, aunque pase lo que pase, había una tristeza en el laburo y mirá que las colas en Buenos Aires, cuando el día del fallecimiento,
El día del velatorio era enorme, pero llovía y llovía. Auspician Sindicato de Recolección y Barrido de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Debo decir que con una enorme vergüenza tengo que reconocer que ese acto admonitorio de una mujer peronista mayor, el día que sacábamos el féretro del cementerio de Chacarita, nos dijo: se van a arrepentir. Y me quedó muy grabado a mí eso, porque con el paso del tiempo, y hoy es una demostración de ello, quedó demostrado que haberlo sacado de un lugar popular, como es popular con los muertos, pero popular al fin, porque está abierto para cuanto ciudadano fallece en la capital federal, ha sido un error, porque hoy esto debería acá haber, como en otras oportunidades, una multitud, sobre todo de trabajadores. No le pido a los funcionarios que vengan. No digo que estén acá los secretarios de Estado, no, nada, ya ni en lo personal ni me importa. Pero los laburantes sí. Porque yo les puedo contar, junto con algún otro veterano como yo, cómo era Argentina antes de Perón. Nos tenían engrupido desde la aristocracia que gobernaba, que era una pobreza digna. Mentira. Éramos pobres de toda pobreza, como dice el Evangelio. Y nadábamos en las necesidades cotidianas. Y si se comía, no había dos comidas, por lo menos en mi casa. Y eso que mi viejo era un maquinista ferroviario y su ingreso, para compararlo con otro, era relativamente bueno. Sin embargo, si se comía al mediodía, de noche se comía las sobras del mediodía que la vieja recalentaba a la noche. Y no había zapatos. Yo tuve mi primer par de zapatos cuando era un chico de 15 o 16 años, mientras tanto alpargata y zapatilla. Y no había trajes. Ahora nos damos el diqué de tener un traje de verano, otro de invierno un poco más grueso. No había. Mi viejo me había comprado uno muy grueso que tenía que usarlo también los días de verano, porque había un solo traje para mí. No había diferencia con mi padre, que el único que lo distinguía era el rancho y el moño como socialista, devenido luego a un furioso y furibundo y fanático peronista, como fue hasta el final de sus días. ¿Por qué digo que debería haber trabajadores? Porque yo estoy hablando de esa época y que gracias a este hombre que yace en soledad absolutamente, todos los días debería haber acá no menos de 200 trabajadores. Todos los días de los 365 días del año, por lo menos para devolverle desde la memoria la gratitud que este hombre supo ganarse con la acción de gobierno. Sindicato de Recolección y Barrido de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Ya llegamos al final, espero que te haya gustado, ¿sí? Nos vemos en el próximo especial. Gracias. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Auspiciaron este programa. Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnún. Asociación del Personal Universidad de Rosario. Secretario General Miguel Roldán.
Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina, Delegación Rosario. Secretario General, Ricardo Nallino. Municipalidad de Granadero Baigorria, Intendente Adrián Miglia. Sindicato de Garayistas, Secretario General, Ismael Marcón. Jorge Estange, concejal, Villa Gobernador Galvez, Secretario Adjunto Sindicato de la Carne. Unión Trabajadores de la Industria del Calzado. Secretario General, Alberto Velotti. Sindicato de Luz y Fuerza. Secretario General, Alberto Boto. Unión Obrera Metalúrgica. Secretario General, Antonio Donelo. Asociación del Personal Legislativo. Secretario General, Oscar Daniele. Sindicato de Panaderos. Secretario General, Mario García. Sindicato de Obras Sanitarias. Secretario General, Oscar Barrio Nuevo. Senador Provincial, Armando Traferri. Esta fue una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios.